Capital.es para disfrutar de la emisión multicámara. Onda Capital, la radio que se ve. Luna Clara con Carlos Adrián Sens. Volvemos de patrocinadores y estamos en el apartado Historia de España, hablando de ese pedazo de descubridor, Francisco de Orellana, descubridor además del Amazonas. ¿Dónde nos hemos quedado, Carlos? Pues nos hemos quedado en que vamos a empezar ya de lleno a adentrarnos en esta gran epopeya y para situar a nuestros oyentes y se preguntarán cómo que estas personas, cuáles eran las motivaciones tan poderosas como para jugarse la vida y adentrarse en un territorio desconocido como era el Amazonas y subir a incluso alturas de 4.000 metros como tienen los Andes para luego descender por pantanos y zonas inhóspitas hasta lo que es la selva. Bueno, pues básicamente su objetivo eran el dorado, que era un mito que habían escuchado, pues, supuestamente el oro, piedras preciosas y canela. Como hemos hablado, la canela valía su peso en oro. Eso eran las principales motivaciones, hacer fortuna y medrar en la vida y volver ricos después. Esa era una de las principales motivaciones. Bueno, ¿con qué medios humanos y materiales disponían? Bueno, pues aquí tenemos dos personajes clave que son, como hemos comentado ya y hemos avanzado, Gonzalo Pizarro, que Gonzalo Pizarro es pariente de nuestro protagonista de hoy, el cual salió de Quito en febrero de 1541 al frente de 220 españoles y 4.000 indígenas. 4.000 indígenas, que ahora hablaremos los poquitos que quedan después. Por su parte, Orellana intentó reunirse con él, pero al llegar a la capital, a Quito, tuvo conocimiento de que Gonzalo ya había partido. Por lo tanto, le dejaron encargados que siguiera sus pasos con 2 hombres para que fuera más rápido y los alcanzara pronto. Imaginaros ir con 2 hombres solamente y seguir toda una expedición de más de 4.000 personas, pues los alcanzaron bastante pronto, pero bueno, fue justo cuando iban llegando a los Andes. Imaginaros que Quito no está a la altura del nivel del mar, pero bueno, después tuvieron que subir a alturas de los Andes de casi 4.000 metros, frío, por cortados, por unas condiciones atmosféricas muy peligrosas, la gente se despeñaba, moría de frío. Sin conocer el camino, ¿eh? Y sin conocer el camino para nada. Cargados de pertrechos pesados, armadura, armamento, toda la comida que pudieran llevar encima, pues imagínense, ¿no? Todo lo que es necesario para dar de comer a más de 4.000 personas. Entre ellos se extendían nada más y nada menos que 6.400 kilómetros del río Amazonas, entre los 7 millones de kilómetros cuadrados de selva inexplorada. Imagínense, señores, pónganse en su 7 millones de kilómetros cuadrados. 7 millones de kilómetros cuadrados. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, España tiene 500.000 de kilómetros cuadrados y Argentina 2.100.000 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de la extensión de Argentina, pues 6 veces, 7 veces. Estamos hablando casi la extensión de Australia. Australia creo que tiene 6 millones. 3 veces y media Argentina completa. Una barbaridad. Bueno, pues allá fueron estos valientes. Estos valientes que, como ya hemos comentado, de los más principales, pues estamos hablando de Gonzalo Pizarro, que iba al frente de esta expedición junto con nuestro protagonista. Pero además también hay que destacar una figura muy importante que fue el cronista de la expedición, Fray Gaspar de Carvajal, que gracias a él tenemos todavía en el Archivo de India de aquí de Sevilla unos documentos muy interesantes en los cuales se describe muy concienzudamente y pormenorizadamente todo lo que ocurrió justo hasta que todo lo que ocurrió con Pizarro, exactamente. Claro, todo lo que ocurrió con Pizarro. Y una trifurca que hay un poquito porque se tuvieron que volver, efectivamente. Claro. Bueno, y estarán preguntándose nuestros oyentes cuál fue el motivo de esta división de la expedición entre Pizarro y Orellana. Bueno, cuando dieron hacia la selva desde las grandes alturas de los Andes, se encontraron con este gran río que intentaron entrevadearlo y por las orillas de una manera monosa, con tantos pertrechos. Bueno, pronto se dieron cuenta que la mejor forma que había de avanzar era por el río. También para evitar tantas embocadas de indígenas beligerantes. Con las flechas y bueno, pues era la forma. Flecha y lanza, claro. Flecha y lanza, y era la forma más segura. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues nada, pues a construir barcos.
a construir barcos. Imagínense ustedes aquí, creo que había alguno que tenía alguna idea de construir barcos. Bueno, pues lo pusieron a hacer bergantines. Construyeron un bergantín en el cual, además de los heridos y de los enfermos que iban por el río más cómodos y más apaciblemente para recuperarse de sus heridas, pues iban todo lo que era lo más pesado, ¿no? Todo el armamento, todo lo que eran los pertrechos necesarios para comer el día a día, mientras que el resto de la expedición iba por tierra. En el barco iba Francisco de Orellana y por tierra iba Gonzalo de Pizarro. ¿Qué ocurrió? Estamos hablando del río más caudaloso del mundo. Hemos comentado que podía contener el río Yangtze, o el río amarillo de China, el Mississippi e incluso el río Nilo. Imagínense las corrientes que habría ahí y todos los afluentes que tiene el río Amazonas. ¿Qué ocurre? En una de esas subidas de cauce y en una de esas corrientes fuertes, Francisco Pizarro no puede controlar debidamente la nave, intenta volver, pero con esas corrientes no pueden volver en busca de Gonzalo de Pizarro y la expedición se divide. Gonzalo Pizarro, con el tiempo, entiende que esa desconexión con Francisco de Orellana ha sido forzada por él, lo cual ha sido una traición. Y lo que ocurre es que en el barco, como en este bergantín que han construido en medio de la selva, imagínense, señores, construir un bergantín en medio de la selva, pues se lleva la mayoría de los pertrechos, alimentos y todo lo necesario para el día a día. Todos los alimentos, un poquito más para adelante, también Sí, pierden alimentos, con lo cual efectivamente. esa carga, pues oye, es una desgracia, ¿no? Claro. Empiezan a buscar alimentos por todos lados. Sí, complicado fue después el viaje hacia adelante de Francisco Pizarro, río abajo, en el río Amazonas, con todo lo que le ocurriría, que ahora comentaremos, la vuelta de Gonzalo Pizarro junto con Fray Gaspar de Carvajal, como hemos hablado, es un desastre. Sí. Es un desastre. Se quedan sin comida, se tienen que comer las botas, el cuero, comen cualquier cosa que cogen en el suelo, en el campo, plantas que no se venenosas incluso, sí. Y mueren. Claro, mueren muchísimo. Tienen que volver a subir los Andes. Imagínense en un tiempo tropical como es el de la selva, de repente las zonas pantanosas del deshielo de las montañas, de ahí a subir a 4.000 metros de altura de los Andes, con zonas de cascos polares, de glaciares fríos, impetuoso viento, y luego bajar después un descenso muy pronunciado hasta la ciudad de Quito. Fue un desastre, murieron la mayoría de los expedicionarios, y cuando Gonzalo Pizarro llega a Quito y se entera del triunfo de Francisco de Orellana, que 7 meses después aproximadamente. Porque eso te iba a decir, tardó 7 meses en navegar todo el Amazonas hasta la desembocadura. Claro, comienzan en Quito, salen en 1541, en febrero, y llegan en agosto. Pero pasan una odisea, ¿eh? Claro, pasan una odisea. Varios afluentes del Río Negro, de todo, ¿no? Correcto. Todo. Correcto, bueno, pues aquí ya... Y con el ataque de los indígenas todo el día. Constante. En muy pocas ocasiones se encuentran... Hablaremos un poquito más para adelante de esas Amazonas también y de esos pueblos indígenas. Y bueno, aquí ya hemos hablado de la división de la expedición, lo cual con este testimonio y esta denuncia de Gonzalo Pizarro, posteriormente le traerá cuentas y tendrá que Francisco de Orellana tendrá que rendir cuentas ante el Consejo de India, pero eso será mucho después. Más cositas por ahí, a ver cómo fue ese viaje de Orellana. Bueno, pues el viaje de Orellana fue bastante... ¿Cómo fue lo de las Amazonas? ¿Eso de dónde viene? Curioso. Las Amazonas, bueno, Pues el río Amazonas, las Amazonas. Porque Bueno, esta expedición es cuando se le da nombre, ¿no?, a la Amazonía, ¿no? correcto, el río tenía otro nombre, por supuesto, los indígenas, según la zona por la que iban explorando, pues le daban un nombre al río. Después, Claro. como bien ha dicho Carlos, el río Amazonas tiene cientos de afluentes. Uno de los más importantes, el Amazonas Negro, que es muy curioso. Y buscaban alimentos, sobre Efectivamente. todo, algún pueblo indígena que le pudiese surtir de alimentos, Claro. y ellos seguían buscando esa canela Ujú. y ese dorado. Claro, ellos iban, cuando se encontraban a cualquier ser vivo, a cualquier indígena le preguntaban siempre por lo mismo: ¿dónde está la canela? ¿Dónde está el oro? Sí. ¿Dónde está el dorado? Básicamente, ¿no? Entonces, muchas veces, incluso de manera violenta, les instigaban, y los indios, con tal de quitárselos del medio, sin tener ni idea ni de lo que les estaba hablando, les orientaban más para adelante. Más para adelante era el río abajo. Estamos hablando que esta expedición es la primera en hacer una expedición tan larga fluvial. O sea, estamos hablando de que fabricaron un barco, o sea, un bergantín.
en un río, ya no era por esos océanos y esos mares. Y dice uno, ¿y los clavos de ese barco? ¿Dónde lo consiguieron? Pues lo Pues consiguieron. eso fue algo muy creativo, porque es que Francisco de Orellana era un líder. O sea, es que todos estos personajes que hemos nombrado ahora mismo, todos estos descubridores, todas estas personas principales de las que hemos hablado, eran verdaderos líderes. O sea, si se hiciera un análisis psicológico, estaríamos hablando de personas que levantarían el ánimo a sus tropas de una manera insospechada, de animarlos, de seguir hacia adelante ante todas las adversidades. Se quedaron sin comida, no se atrevían a ir hacia las orillas, incluso pasaban por poblados que los veían desde dentro del río cuando iban en el bergantín, debido a tantos ataques de los indígenas, veían poblados en las orillas, pero no se atrevían a acercarse a la orilla para pedir alimentos, porque es que los ataques eran tan virulentos que perdían tantos hombres que preferían sentirse seguros dentro del barco. Pero claro, ya había momentos que se comían la suela de los zapatos, se comían el cuero, se comían todo lo que tienen a mano, plantas ya que no debían de comer, etcétera, etcétera. ¿Y los indígenas le ayudaron a hacer ese barco? Bueno, ese barco los ayudaron porque claro, los indígenas cuando veían esa muchedumbre de gente rara, extraña, con esas corazas, con esas barbas, decían, esta gente, esperemos que sea de paso porque esta gente no los queremos aquí. Entonces los que hacían algunos de estos indígenas eran contarle, quitárselo del medio. ¿Tú qué quieres? ¿Construir un barco? Venga, te ayudamos a hacer el barco para que te vayas lo antes posible. Y eso es lo que hacían los jefes indígenas, que eran inteligentes. Dirían, mira, llevaros comida, os ayudamos a hacer los barcos, pero irse de aquí. Eso eran los que ellos, Francisco de Orellana, consideraban incluso que eran amistosos. Pero había otros que no, que eran totalmente hostiles y perdieron muchas vidas. De todas formas, intentaron llevarse bien con todos los pueblos que se iban encontrando. Correcto. No como la leyenda negra, que estamos hartos de escucharlo, y que se maltrataron a esos indígenas cada 2 por 3. Hombre, se defendieron, eso sí, porque eran muy hostiles. Pero el tema era quedar bien con ellos, porque después venía la repoblación. Claro, después eran muy inteligentes. Porque después había que volver. Claro. O sea, tú no puedes dejar una mala imagen a un sitio donde tienes que volver. Era muy inteligente. Entonces se le hablaba, y con ellos iban algunos sacerdotes, se le hablaba de la cultura cristiana, del cristianismo, etcétera, y siempre con tal de que no se les maltratara, porque había que volver, había que repoblarlo, había que convencerlo. Bueno, y el tema de las Amazonas. De las Amazonas, como tú has dicho, Carlos, pues bueno, es muy curioso porque llegan una vez a un poblado indígena. Y el día de San Juan, llegaron al pueblo. Bien, sí. Buen apunte, Carlos. Pues siempre entre que pregunta de oro, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está el dorado? ¿Dónde está la canela? Que queremos canela y tal. Pues le cuentan una historia de un pueblo de mujeres exclusivamente, guerreras, de unas guerreras muy, muy, muy altas, con una piel clara, con el pelo muy largo, que solamente viven entre ellas nada más. Y claro, bueno, pues esa historia deja a los españoles muy interesados y lo interrogan porque la verdad que es muy de extrañar. De hecho, les preguntan, bueno, si son solamente mujeres, ¿cómo se preñan estas mujeres? ¿No? Le hablan estos términos de castellano antiguo. Y estas mujeres, si viven solamente 3 mujeres, ¿cómo se preñan? ¿No? ¿Qué pasa aquí? Entonces le cuentan, le dice, bueno, pues durante X tiempo de manera estacionaria al año, se desplazan a poblaciones limítrofes donde hay hombres y lo que hacen es gozar con esos hombres durante unas varias jornadas, ¿vale? Con estos hombres, después los dejan libres, los devuelven a sus poblados, ellas se quedan embarazadas, vuelven a su poblado y dan a luz. Cuando dan a luz a un varón, lo matan, pero cuando es una niña, pues la crían dentro de las mejores condiciones posibles, porque para eso son las amazonas, mujeres aguerridas y grandes guerreras. Además, totalmente desnudas, se cubrían con sus arcos y sus flechas y con sus lanzas. Eso es lo que contaban los indios de la zona, a los españoles, que esta historia les deja bastante. De hecho, los atacaron, ¿no? Las amazonas. La expedición se vio atacada por un grupo de amazonas. Sí. De hecho... y ahí viene el nombre, porque las amazonas eran unas guerreras mitológicas de la mitología griega, y cuando llegaron allí dijeron, estas son como las míticas amazonas. Digo, pues esta es la Amazonía donde están las amazonas. Correcto. Y de ahí viene el nombre del río y de la Amazonía. También se llegó a creer que no eran tanto mujeres, sino eran hombres que tenían el pelo muy largo, incluso algunos de ellos recogidos como un moño, ¿vale? Pero sí tenían fisonomía femenina, ¿no? Bueno, pues
estamos hablando de que a lo largo de estos 6.000 kilómetros pues les sucede de todo, momentos en los que pueden recomponerse con víveres que le dan algunos pueblos indígenas más amistosos. Siguen bajando el río abajo por el Amazonas, estamos hablando de 6.000 kilómetros, imaginaros. Siguen preguntando por ese dorado y por esa canela. Efectivamente. Bueno, y lo que tú has comentado, bueno, para construir un barco, perdona que vuelva otra vez, ¿dónde sacan los clavos? Bueno, pues Francisco de Orellana era un líder, era una persona tan previsora y una persona que tenía esa vista tan de verdadero estratega, que consigue entre todos los soldados reunir suficiente mineral, pues bueno, pues algunas armaduras, componentes metálicos de todos los pertrechos que llevaban, lo funden todo y llegaron a fabricar, pues no sé si fueron 800 clavos para poder fabricar este bergantín con el que siguen río abajo, con todas las vicisitudes que hemos hablado. Llegan uno de los principales afluentes del río Amazonas, que es el río Negro, como tú me has comentado. Hay imágenes muy curiosas que se ve como cuando se juntan ambos ríos, el Amazonas, digamos, originario y el río Negro. El Amazonas originario, digamos, tiene un sedimento muchísimo más claro que el río Negro. El río Negro se llama río Negro porque ya nos podemos imaginar. Es un río con unos sedimentos muy oscuros, más de una tierra negruzca, y hay un momento en ese cruce de los ríos que no se mezclan. Entonces vemos como a ojo del ser humano como se ve esa división muy curiosa, que no se mezcla el río y vemos como una parte del río Negro y el río, vamos a llamarlo blanco, ¿no? Es muy curioso. Bueno, pues... Sí, ellos consiguen desembocar en el Atlántico. Correcto, vuelven a la isla de Trinidad. Efectivamente, después de dejar... Vuelven a tomar contacto con la administración española en Castilla del Oro, que se llamó entonces... Llegan al Atlántico. Ellos cuando llegan al Atlántico, claro, ellos tienen que volver a la primera población, zona poblada que ellos conocen, que ellos han desembocado en el Atlántico a lo que es hoy Brasil. Tienen que subir hacia el norte, donde no durante miles de kilómetros la costa está deshabitada, y llegan hasta, si no me equivoco, hasta las islas de... La isla de Cubagua. De Cubagua. Caribe venezolano. Efectivamente, cerca de Isla Margarita, allí aproximadamente. Donde vuelven a tomar contacto con la administración española, ¿no? Imagino. Correcto. Ahí ya Francisco de Orellana vuelve a España. Le llega una citación del Consejo de Indias aquí en Sevilla, por el cual tiene que rendir cuentas ante el Consejo de Indias porque tiene una denuncia de Gonzalo Pizarro. Una denuncia de Gonzalo. Sí. ¿Y eso por qué? Sí. Por el episodio que hemos comentado anterior, cuando Gonzalo Pizarro va junto con Orellana en la expedición por el Amazonas, como hemos comentado, se dividen. Pero se pierden. Se pierden, en verdad. Francisco de Orellana intenta volver a rescatar. De hecho está documentado, como tú bien decías, en el Archivo de Indias. Está documentado. Esa fue la clave. Está documentado. Y entonces Gonzalo Pizarro entiende que lo ha dejado tirado, hablando un poco vulgarmente, y lo denuncia. Lo denuncia además porque es que toda la gloria se la lleva Francisco de Orellana. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Todo lo que pudiera encontrar, que al final no encontró nada. No encontró nada. Nada más que la desembocadura al Atlántico. Ya está. Y entonces tiene que rendir cuentas, y bueno, pues hay testimonios a favor de Gonzalo Pizarro. Entonces, o sea, él tiene que venir a Sevilla a rendir cuentas. Sí, él de todas formas tenía que volver a Sevilla, ¿vale? Pero le citan en el Consejo de India para rendir cuentas. Decimos Sevilla porque de Sevilla se manejaba todo el tráfico indiano desde 1503, que la Casa de la Contratación se funda en Sevilla y se crea el monopolio de la Casa de la Contratación y todo lo que va a América. Y encima se casa con la hija de un armador de Sevilla. Exactamente. Todos los tratados administrativos pasan por el Consejo de India, que está aquí. Entonces, bueno, pues tenemos a Gonzalo Pizarro, que tiene de su lado, pues tiene a Fray Gaspar de Carvajal, que como hemos hablado fue el cronista de la expedición, y entonces testifica a favor de Gonzalo Pizarro, pero Francisco Orellana es muy inteligente y él presenta una carta por cada uno de los soldados que iban en su expedición, que llegan, que logran terminar y salir al Atlántico, con una carta en la cual todos sus soldados hablan favorablemente sobre Francisco de Orellana como un gran líder, un gran español, un miembro servil de su emperador, y que en todo momento lo hizo todo correcto, y que no dejó tirado a Gonzalo Pizarro, sino que en ese momento, con un caudal tan fuerte que llevaba el río, le fue imposible volver a rescatarlo. Entonces, bueno, es absuelto, y gracias a ello, bueno, pues aquí en Sevilla es absuelto, incluso
Felipe II ya le encomienda... Carlos I. Carlos I, perdón. Sí, Felipe II todavía era príncipe. Bueno, se le encomienda volver a esa zona de la desembocadura del Amazonas, que ya se le llama Nueva Andalucía, curiosamente. Bueno, le llega a nombrar Carlos I gobernador de las tierras que había descubierto, bautizadas como Nueva Andalucía. Efectivamente. En 1544. Y le otorga unas capitulaciones que le permite explorar y colonizarlas con no menos de 200 soldados. Correcto. Coincidiendo con su estancia aquí en Sevilla, conoce a María de Ayala, Ana de Ayala, que es hija de un armador sevillano muy conocido, y gracias a tanto al dinero que se le otorga en esa concesión real para hacer la expedición de vuelta, junto con el dinero de la dote del matrimonio, se compra 4 barcos en muy malas condiciones, ¿vale? Y también contraviene una norma de esa concesión, que el cual se decía que toda la tripulación tenía que ser española. ¿Qué ocurre? Mete a flamenco, mete a ingleses, a franceses, a todo tipo de gente, porque no consigue... Francisco de Orellana es un gran descubridor, pero no es un gran organizador logístico de una expedición en sí. Entonces, esta expedición de vuelta a Nueva Andalucía, a la desembocadura del río Amazonas, es un desastre. En estos 4 barcos que están muy viejos, en muy malas condiciones, cuando llegan a Tenerife, en el cual están allí durante 3 meses... En ese pequeño trayecto, vamos a llamarlo pequeño trayecto, desde Sevilla hasta Tenerife, muere casi la mitad de toda la tripulación, enfermedades, el agua ponzoñosa, el agua que beben, un verdadero desastre. Pierden el primer barco en muy malas condiciones, solamente van 3 barcos directos cruzando el Atlántico, en mitad del Atlántico pierden un segundo barco, nunca se sabe nada de él, llegan solamente 2 barcos a la desembocadura del Amazonas y fundan Nueva Sevilla. Nueva Sevilla, porque aquello es Nueva Andalucía. Yo he echado siempre mucho en falta que hubiera una ciudad en América que se llamara Nueva Sevilla. Nueva Sevilla. No ha prosperado ese nombre. No prosperó. Con la importancia que tuvo Sevilla en el descubrimiento. Sí, es curioso. Pues mira, aquí la tenemos. Pues ellos se lo pierden. Sí. Pero aquí está. Bueno, aquí está. Quiero hacer hincapié en un detalle muy importante, que en esta expedición desde Sevilla de vuelta, a Francisco de Orellana le acompaña su mujer. Una mujer de armas tomar, porque imagínense ustedes meterse en esta singladura. La verdad que deberíamos de investigar, o alguien debería investigar sobre esta persona, sobre Ana de Ayala, porque le acompañó en todo momento, incluso hasta el último día en su muerte, río adentro, ¿no? En el Nilo. Como hemos comentado, hemos dejado el desarrollo, llegando solamente a 2 de los barcos a Nueva Sevilla, la desembocadura del Amazonas. Aquí llegan los barcos, estos 2 barcos que quedan en tan malas condiciones que uno de ellos los tienen que desmontar, lo tienen que canibalizar prácticamente para construir un nuevo bergantín, ¿vale? En mejores condiciones para poder retomar toda la vía fluvial, subir el río Amazonas para volver a toda la zona que había descubierto. ¿Qué ocurre en la construcción de este nuevo bergantín? Ese segundo barco que les queda todavía, por lo que sea, se desamarra, pierden el barco, lo encuentran destrozado, por lo tanto pierden el tercer barco. Solamente le quedan este bergantín. ¿Qué ocurre? Viene la hambruna, pierden muchos suministros, en la desembocadura de allí del Amazonas no encuentran ayuda, no encuentran ningún tipo de pobladores ni indígenas que les ayuden. Llega la hambruna, no tiene nada que hacer, no tiene nada que echarse a la boca. ¿Y qué decide Francisco de Orellana? Su mujer y 23 hombres. Deciden ir en ese bergantín, remontar el río Amazonas, ¿vale? Para ir a una población que él ya había conocido en su primera expedición, y traer alimentos y pertrechos necesarios y agua para poder subsistir, para que Nueva Sevilla pudiera ser una población que tuviera éxito, ¿no? ¿Qué ocurre? Pasan varias semanas, Francisco Orellana, su mujer y estos 23 hombres que se adentran hacia el Amazonas no vuelven, y los pocos hombres que quedan allí pues deciden, abandonar y regresar. Regresan de nuevo a la isla cerca de Isla Margarita, a la costa de Venezuela, y curiosamente, pocas semanas después, llega a ese bergantín en el que había partido la mujer de Francisco de Orellana, María de Ayala, con algunos, Ana de Ayala, con algunos de los hombres que hemos comentado que los habían acompañado, y su testimonio es que Francisco de Orellana, a mitad de camino por el río Amazonas, fallece de una fiebre. Lo entierran bajo un árbol en lo que hoy se podía decir, la ciudad de Santarém en Brasil, evidentemente, en el río Amazonas. Y lo entierran allí, muere de unas fiebres, y ellos, pues vuelven a bajar el río abajo. 44 supervivientes de 300 que habían partido. Correcto, fue un desastre.
un desastre. Bueno, y ahí termina la historia de Francisco Orellana, de esta epopeya. Ana de Ayala se volvió a casar con otro superviviente. Nos tenemos que su vida. marchar. Correcto, sí, sí. Bueno, pues ha sido un placer haber tratado de Francisco de Orellana, que fue el descubridor del Amazonas. Una maravilla, señores, una maravilla. Seguimos con todos estos temas tan interesantes semana tras semana. Y muchísimas gracias, Carlos, Juan Carlos, Miguel Ángel, como siempre. Un placer, como siempre. Y despedida a los oyentes, pues nada, nos vemos el martes que viene de 9 a 11 y le quiero dar un cordial saludo a la mejor creadora digital de contenidos de Córdoba. Una magnífica profesional y una persona fantástica. Va dedicado este programa para ti, hoy, Amalia. Quédate con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1. Espacio Vida, Psicología, Sexología y Mapaternidad, un lugar donde ser, crecer y quererte más cada día. Especialistas en crecimiento personal, terapia sexual, de pareja y crianza.